Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Qué alegría vernos el día de hoy. Hoy estamos día jueves 3 de marzo. Hoy en nuestro curso de religión vamos a hablar sobre la hidrografía. ¿Correcto? Por si acaso es la hidrografía del Perú. Muy bien. Voy a cargar la diapositiva. Vamos a comenzar con un tema un poco amplio. Vamos a tratar de verlo en estos 40 minutos. Todos juntos. Espera que cargue la diapositiva. Muy bien. La hidrosfera. La hidrosfera es la estructura líquida de la Tierra que está formada específicamente por agua. Esta hidrosfera es estudiada por la hidrografía, la cual es importante porque permitió que la Tierra lograra la estabilidad necesaria para el surgimiento de la vida. Actualmente el 97% de agua que hay en el planeta se ubica en las grandes depresiones intercontinentales, conocidas como los océanos, ¿correcto? De acuerdo a la ubicación, podemos clasificar el agua en 5 lugares. En primer lugar tenemos las aguas atmosféricas, aquellas que se encuentran en la atmósfera. La niebla, la lluvia, la nube, la humedad, por ejemplo, hoy día es un día muy húmedo porque existe la humedad en el ambiente, entonces es un agua atmosférica. Las aguas intercontinentales son aquellas depositadas en las grandes depresiones, como los océanos. Las aguas lóticas son aquellas aguas que se encuentran en pleno desplazamiento. Son utilizadas por el hombre. Profesor, ¿y en qué lo pueden utilizar? Por ejemplo, estas aguas son los ríos. ¿En qué lo pueden utilizar? Para la navegación, el río Amazonas, para la pesca, ¿correcto? Lo pueden utilizar para producción de energía a través de las centrales hidroeléctricas, etcétera. Las aguas lénticas son aquellas aguas que se encuentran en las depresiones continentales. Los lagos, las lagunas, los estanques, los pantanos. Y las aguas freáticas son aquellas que se encuentran en el interior de la tierra. Las aguas subterráneas, las aguas termales, las aguas de manantiales, etcétera. Ya sabemos nosotros que la propiedad del agua es H2O. Es incolora e inodora, se congela a los 0 grados centígrados y hierve a los 100 grados. El agua es un buen disolvente, que significa que es un buen soluto. El agua puede disolverse con todos los elementos. Su densidad, correcto, 1 kilogramo de agua puede derretirse a 4 grados centígrados. Por eso el hielo flota sobre el agua y requiere de mucho calor para evaporarse. Sabemos que el agua es un polar covalente. Eso ustedes lo han visto en química. Muy bien. Un litro de agua de mar tiene aproximadamente 34 a 39 gramos de sal. Y no solo sal común o cloruro de sodio. Es agua de mar, a proceso de evaporación, se extrae la sal, se obtiene una sal en las salineras, después esa sal es refinada y pasa a ser sal de mesa que utilizamos tú y yo en nuestras comidas. El agua son dos, el oxígeno no, espera. Ya, es un atmógeno y 2 de oxígeno, es un polar covalente. El agua es un buen disolvente en muchas sustancias, ¿correcto? Incluso el agua embotellada tiene sustancias disueltas. El ciclo del agua. Tú has escuchado, por ejemplo, el agua es un recurso inagotable, que significa que nunca se va a acabar. Es un ciclo constante. Comienza desde el calentamiento de las aguas continentales, oceánicas, o el vapor de agua, producto del sol. Estas aguas se evaporan y se condensan dentro de las nubes. Estas nubes condensadas no viajan por sí solas, sino por acción del viento. Estas nubes viajan y dentro de ese viaje
sueltan la precipitación, las lluvias. Estas lluvias alimentan los ríos y esta agua nuevamente regresa al océano. En algunos casos, estas lluvias filtran, generando los manantiales, generando las aguas subterráneas. Eso se llama la escorrentia, infiltración, escorrentia, y nuevamente llega al mar. ¿Qué significa? Que es un ciclo. Que es un ciclo, que no tiene, que tiene un inicio, que es la evaporación, que no tiene fin. Es un ciclo constante. Es un ciclo constante el agua. ¿Correcto? Lo que sí se va a acabar y es producto de la contaminación el agua potable, porque imagínate, si los océanos están contaminados, ¿qué tipo de agua llegará en el momento de la condensación? ¿Y qué tipo de agua caerá a las precipitaciones? En algunos casos ha habido lluvia ácida producto de que las aguas estaban muy contaminadas. También tenemos las aguas marinas, que están en la superficie del planeta y que contienen sales minerales. Se clasifican estas aguas en mares y en océanos. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Que los mares son prolongaciones de océanos en zonas más cercanas a los continentes. Y los océanos son grandes extensiones. Dentro de las aguas marinas encontramos tres tipos de movimientos. Los movimientos superficiales, las olas, producto de la acción del viento, y estas olas rompen en el litoral marino, produciendo una erosión y dándole forma a todo el litoral. Las mareas son periodos de ascenso y de descenso del nivel del agua causado por la acción del sol y de la luna. En la noche la marea es más alta por producto de la atracción de la luna, que significa que el nivel del mar se eleva un poco más. Las corrientes marinas son desplazamientos que ocurren en el interior de las aguas oceánicas. Esas corrientes marinas trasladan grandes grupos de aguas oceánicas cálidas, por ejemplo las aguas australianas, que vienen hasta la costa norte del Perú, entre Ecuador, Tumbes, y produce el denominado fenómeno del Niño, y las aguas frías, llamada corriente de Humboldt, que viene de la parte del sur del Perú. Muy bien. Ahora, vamos a ver la distribución de las aguas en el mundo. Las aguas en el mundo corresponden a la dinámica del ciclo. Así, la formación de glaciares está relacionado con las precipitaciones sólidas, la nieve, y la formación de aguas subterráneas con la infiltración. La distribución de agua en el mundo que podemos encontrar: agua salada, el 97% del agua salada se encuentra en los océanos y el 2,2% en los glaciares. Y el agua dulce que encontramos en el mundo, el 0,64% está en las aguas subterráneas y el 0,16% en los ríos y lagos. ¿Qué significa? Profesor, entonces, ¿qué significa? Que la cantidad, los glaciares se consolidan en agua dulce. Profesor, ¿qué significa? Que la mayor cantidad de agua dulce están en los glaciares. Se están diciendo que en la Antártida es el último depósito de agua dulce que existe en el mundo. Que si es que no cuidamos el agua, posteriormente va a iniciarse una guerra por la posesión de esa agua y algunos países van a buscar la forma de tener dominio. Por el momento, Perú tiene su base de investigación en la Antártida. ¿Y cómo se distribuye la agua, profesor, las aguas aquí en el Perú? La distribución del caudal de los ríos sobre nuestro territorio depende principalmente por la cordillera de los Andes y las precipitaciones que ocurren en la región andina y en la región amazónica. Para poder distribuir las aguas en el Perú, se ha tenido que clasificar en tres vertientes. ¿Correcto?
La vertiente del Pacífico, que representa el 1,5%, que son las aguas que nacen en la cordillera de los Andes, entre los nudos Pasco y Vilcanota, y su recorrido es de este a oeste, hacia el Océano Pacífico. Recorrido corto, baja pendiente, y el nivel o el caudal de los ríos de la vertiente del Pacífico se incrementan en las épocas de verano, producto de las lluvias en la región andina, y decrece en las épocas de invierno. La otra corriente tenemos la corriente, esta es una corriente exorreica. ¿Por qué? Porque vierte sus aguas en el Pacífico, fuera. La vertiente del Titicaca es una vertiente endorreica, que significa que todos los ríos desembocan en el lago Titicaca, y el lago Titicaca, a su vez, a través del río Desaguadero, desemboca sus aguas en el lago Popo, en Bolivia. Limitado por la cordillera occidental y oriental de los Andes, conformado por los ríos que desembocan en el lago Titicaca. Los ríos nacen nuevamente en la cumbre de la cordillera de los Andes, en el nudo de Pasco. Posteriormente van bajando y son afluentes de otros ríos hasta que estos ríos llegan hasta el lago Titicaca. Esta es una cuenca endorreica porque vierte sus aguas en el lago. Exo, en el mar. Endo, es una vertiente cerrada. Y después tenemos la vertiente del Amazonas o vertiente del Atlántico, que representa el 98%. Sus ríos nacen en el lado este de la cordillera de los Andes y a su vez son confluentes de otros ríos, y a su vez estos alimentan el río Amazonas, que desemboca en el océano Atlántico. Entonces, las aguas del Atlántico representan el 98% de aguas que hay en el Perú. Profesor, ¿y cómo se consume el agua en el mundo? Vamos a ver. Generalmente una gran cantidad de agua se gasta en las actividades agrícolas, seguida por las industriales, las energéticas y el uso doméstico. Se estima que el consumo promedio diario de una persona en el mundo es de 137 litros. Este consumo comprende aspectos básicos como el aseo personal y la alimentación. Dicha situación es contrastada por regiones, lo cual está relacionada con las diferencias socioeconómicas de la población mundial. Por ejemplo, la agricultura consume el 75% del agua potable, del agua de consumo. Las industrias, el 23%, y solo el 2% es utilizado para el consumo doméstico, para que te bañes, cocines tus alimentos, riegues tu plantita, des agua a tu perrito, para que juegues carnavales. Entonces, el 2% está destinado solo al uso doméstico. Profesor, ¿qué continente gasta más agua? Por ejemplo, América del Norte, el 8% de la población consume 600 litros al día. En Europa el 13%, 300 litros al día, y en África el 13%, 15 litros al día. Profesor, pero si en África hay mayor población, ¿por qué consumen poca agua? Porque no existe el abastecimiento de agua en África. El consumo es poco. ¿Y en el Perú? Bueno, igual que en el mundo, en el Perú la mayor cantidad de agua va para la industria agrícola, para la agricultura y para la ganadería. Posteriormente viene el uso doméstico, el industrial y el minero. Entonces, en ese sentido, el porcentaje de hogares rurales, ¿ya?, que no cuenta con agua potable se incrementó en 3 puntos porcentuales, mientras que los hogares sin servicios higiénicos se produjeron
se redujeron en 0,8%. ¿Qué significa en el Perú? Que todavía existen zonas en donde no existe el acceso al agua potable. Aquí en Lima, muchos asentamientos humanos no tienen agua y tienen que comprar el agua. Pero aún así, el uso doméstico está por encima del 7%, más alto que el uso industrial y que la minería. Debiendo ser la industria que consume más, nos damos cuenta que es en los hogares donde se consume más agua. Pero más que consumir agua en forma provechosa, estamos desperdiciando el agua en forma negativa. Negativa. No cerramos el caño, gastamos agua hasta por las puras, agarramos, vamos a lavar, vamos a bañarnos y dejamos el agua que estamos enjabonándonos y sigue la ducha cayendo el agua. Estamos lavando la cabeza y la ducha sigue botando agua. Estamos cepillándonos los dientes y el caño sigue abierto botando el agua. Entonces, somos el país con mayor consumo de agua en el uso doméstico. Entonces, profesor, para ahorrar no me baño. No, esa no es la respuesta. Para ahorrar agua, lo que tú y yo tenemos que hacer es cerrar el caño en el momento preciso y no desperdiciarlo. Así es que, no jueguen carnavales. El régimen de un río se manifiesta o se puede expresar o representar a través del caudal o volumen de un agua, ¿correcto? Mientras más caudal tiene, es un régimen regular. Pero cuando el caudal es por etapas, y en verano el caudal es alto y en invierno el caudal es bajo, estamos hablando de un río de régimen irregular. Todos los ríos de la costa son de régimen irregular, salvo el río Zarumilla. Y todos los ríos de la cuenca de la sierra y del Amazonas sobre todo los del Amazonas, son de régimen regular. El caudal es constante. Dice, caudal de río se denomina la crecida, y al menor caudal, a la crecida, cuando hay mayor caudal se habla de crecida de río, y cuando hay menor caudal se llama estiaje. A ese fenómeno, esa variación se le conoce como régimen. Entonces, el régimen de un río depende de las aguas. Por ejemplo, mayor caudal, esta es el agua. Cuando hay mayor caudal, correcto, estamos hablando de una crecida. Pero cuando el caudal es bajo, comienza un caudal bajo, pero ahí comienza a descender y comienza a disminuir, estamos hablando de un mínimo caudal, de un estiaje. ¿Correcto? Entonces, cuando hay mucho caudal, es una crecida, y cuando hay poco caudal, es un estiaje. Y cuando el caudal es constante, es un régimen regular, y cuando el caudal varía de acuerdo a la estación o la época del año, es un régimen irregular. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar sobre las cuencas hidrográficas. Dice en el territorio dado por el caudal de un río y sus respectivos afluentes. Según a dónde se dirige el caudal del río, hablamos de cuencas. Exorreicas es cuando vierte sus aguas en el océano. Endorreicas es cuando vierte sus aguas en un lago. Y arreica cuando estamos hablando de aguas subterráneas. Los ríos que poseen cuenca arreica se caracterizan por no culminar su recorrido. Por ejemplo, no terminan en desembocar en el mar, sino que en algunos casos pueden ser afluentes de otro río. Por ejemplo, mira el dibujo. Aquí comienza un río a nacer y después este río es afluente de otro mayor. Entonces, esto podemos hablar de una arreica. Y vierte sus aguas en el océano
Pacífico. Y acá están las aguas subterráneas también que alimentan el océano. Entonces, ¿qué elementos hay en una cuenca? En una cuenca podemos encontrar, ¿correcto? En primer lugar, el divisorio de agua, zonas altas, cordilleras o montañas que dividen dos cuencas o vertientes. Cae la lluvia acá y un grupo cae para el este, para ir hacia el océano, y el otro grupo cae en el lado oriental. El afluente alimenta el agua, alimenta de agua el río principal. El efluente emisario son ríos que sacan aguas del colector común, pero no están presentes en todas las cuencas. Y el río principal es el colector en común. Todos los ríos de la costa son ríos directos, que nacen en la cordillera de los Andes y desembocan en el mar. Algunos ríos de la cuenca del Titicaca y sobre todo los ríos de la cuenca del Amazonas son ríos afluentes. ¿Qué elementos podemos encontrar en una cuenca? Los elementos naturales, el río, el bosque, el relieve, el clima y la biodiversidad, y los elementos sociales, las zonas agrícolas, las industrias, la zona urbana y las minerías. Vamos a mencionar que estos elementos naturales están relacionados, ¿correcto?, entre sí, que todo cambio o modificación repercute en uno de ellos. Imaginamos que este río nace acá en la parte de arriba y automáticamente puede regar valles, bosques, etc. Por ejemplo, una reducción importante del área de bosque a través de una tala intensa repercute sobre el volumen de agua del río y a su vez el abastecimiento de agua para fines agrícolas. Las cuencas de los ríos aquí en el Perú pueden ser aprovechadas de distintas maneras. Una de ellas puede ser a través de reservorios que permiten almacenar el agua para poder distribuirlas en época de sequía. Otra es generando centrales hidroeléctricas para poder generar energía. Es por esa razón que es muy importante que el aprovechamiento de estas aguas sean en forma racional para poder satisfacer las necesidades de la población en agua o en uso de energía. Por ejemplo, un aprovechamiento directo está relacionado con las actividades económicas. Una transformación notable de la cuenca es el uso racional de los recursos. Y un razonamiento indirecto relacionado con los servicios ambientales que cumple una transformación mínima de la cuenca por acción humana y es utilizada como turismo o descontaminación. Aquí, por ejemplo, se está utilizando o se utiliza en esta imagen, vemos el aprovechamiento de esta cuenca hidrográfica de este río para la agricultura, voy a cambiar a rojo, para la agricultura, ¿correcto? Para generar una central eléctrica que permite el abastecimiento de energía a la población. Aquí tenemos, por ejemplo, una central hidroeléctrica. Esto lo llaman represa. ¿Por qué represa? Porque contiene en el agua acá, un grupo de esta agua es trasladado por tubos hasta ciertos lugares para su tratamiento y posteriormente, después del tratamiento, son llevados a grandes pozos y distribuidos a las grandes ciudades como agua potable. Otros canales van directos para la agricultura y algunos dentro de estos hay unas pequeñas hélices que al momento de que el agua cae comienza a generar el movimiento y esto alimenta de energía a las ciudades. Entonces, mientras más aprovechemos el agua para la generación de nuevos recursos, es muy importante. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud, chicos y chicas? No hay dudas, no hay inquietudes. ¿Ha quedado todo claro? Entonces, profesor, ¿cuál va a ser tu tarea el día de hoy? Tú me vas a desarrollar el compromiso de la página
perdón, del capítulo número 16. ¿Ya? Ahora Profesor, lo yo no vas a tengo desarrollar libro. tú. Dime. No tengo libro. Ya, entonces yo te envío foto del compromiso ya dentro de un rato. Al Face de tu hermana le voy a enviar. Ya, porque yo a tu hermanita o a tu mamá lo tengo agregado en el grupo de mi aula. ¿Ya? Ahí lo voy a agregar. Oye chicos, entonces al no haber más preguntas, al no haber más dudas, al no haber más inquietudes, me voy despidiendo. Recuerda, el uso racional del agua. No tengas el caño abierto, ¿correcto? Cierra el caño cuando vas a lavarte y cepillar. En estas pequeñas acciones podemos generar y ahorrar mucha agua. También apagando la luz. ¿Cómo eso? Porque ya nos generamos mucha energía eléctrica y las grandes centrales ya no están sobrecargadas. Entonces, también está de parte de nosotros promover el ahorro del agua. Muy bien, chicos, te mando un gran saludo a la distancia. Pórtate bien, nos reencontramos el día de mañana. ¿Nos toca mañana? Sí, acabamos psicología y vamos a terminar con la inteligencia. Muy bien, chicos. Bye, bye. Pórtese Ay, bien. profe, cuídese. Profe. Cuídense, chicos. Un Profe, cuídese. abrazo. Chao. Chao.